Bueno, buenas noches, gracias a mi querida Lucía Florentino. Como bien dice, ya son casi 10 años teniendo la oportunidad de conectar con ustedes, con la comunidad jurídica, evidentemente, como parte de nuestro colegio de abogados y, como no, a nuestro presidente Trajano Vidal Potentini por esta gestión y por la intención de mantenernos no solamente actualizados, sino además estructurados sobre la base de un conocimiento no solamente importante y primigenio, sino novedoso, como son estas jornadas donde vamos a estar viendo esta entrada en vigencia casi paradigmática que generará este Código Penal y cómo se va a modificar más de un siglo de normas que formaban parte de ese aparato represivo del Estado, de ese aparato de control que significa el ejercicio del derecho penal y, cómo no, las conductas que el propio Estado describe, contempla con mucha eficacia y mucho más en este código, con mucha eficiencia para garantizar fines mayores que la persecución o que el juzgamiento, sino, como veremos más adelante, fines que tienen que ver mucho con la prevención del delito. Espero de verdad que estas jornadas puedan ser aprovechadas por cada uno de nosotros, no solamente para generar conocimiento pragmático, sino además crítico. Este código es un código interesante, nos acerca a nivel de dogmática penal, nos coloca dentro de los elementos del delito más novedosos y cercanos a esa dogmática penal alemana, a lo que se está discutiendo en el derecho penal europeo y con incidencia en República Dominicana, pero también va a requerir de cada uno de nosotros, de jueces, fiscales y defensores públicos, un proceso no solamente de readecuación y de estructuración del conocimiento, sino además de una labor crítica para garantizar que este código guarde correspondencia con nuestra Constitución, cumpla con los fines novedosos pero recientes de la pena y se incline más por un código penal que garantice protección efectiva no solamente de la persecución y el juzgamiento, sino de derechos fundamentales y de la reinserción y la reeducación, que son una de las principales críticas que se le ha venido dando a este código penal desde las discusiones tanto en la Cámara de Senado como en la Cámara de Diputados y, como no, de lo que ha permitido eh, ese efecto rebote que ha generado sobre la comunidad jurídica, diferentes actividades que hemos venido generando al efecto. Entonces, en ese sentido, el día de hoy tengo una de las labores más complejas que pueden tener un programa expedito, con poco tiempo, pero con mucha sustancia como estas, que es comenzar a ver esta parte introductoria, esta parte medular, esta parte inicial del Código Penal y su aplicación e importancia para todo lo que va a significar el contenido de 4 libros que va a tener este Código Penal. Si el máster me permite compartir y me da los permisos, máster, por favor. Sí, ya los tengo, gracias. ¿Me confirma el máster, por favor, si se está viendo una presentación que comparto y si se ve en modo extendido? ¿Me confirma, máster, por favor? Se visualiza bien Se visualiza, excelente. Bien, y se está entonces cambiando bien. Perfecto. gracias, muy amable, máster. Lo primero que tenemos que establecer es que este Código Penal que va a entrar en vigencia en el año 2026, específicamente en el mes de agosto del año 2026, va a ser paradigmático porque va a significar la evolución de un siglo de un ordenamiento jurídico penal que surgió en República Dominicana en una primera ocasión con los códigos franceses, los códigos napoleónicos de 1804. Y como podremos ver, uno de los elementos que va a permitir contextualizar esta nueva modificación es la necesidad de adecuar más de un siglo de conductas típicas, más de un siglo de nuevas formas de cómo analizar y cómo entrar en
en contacto con el delito y determinar su incidencia, materialización, participación y juzgamiento, pero por sobre todo la necesidad de adecuar esas conductas a ordenamientos jurídicos que requieren una mayor incidencia de control del delito por la existencia de nuevas figuras de control, nuevas estructuras de poder que se pueden generar en tipos penales de criminalidad organizada, de tipos penales de corrupción administrativa, de tipos penales que afectan de manera importante derechos colectivos y difusos y que requieren una mayor protección que la que el Código Penal que teníamos hasta la entrada en vigencia de este había venido observando. Desde 1804 solamente habíamos tenido una modificación a este código de manera importante con la ley 2497. Esta ley que introdujo en el año 1997 lo que hemos conocido como los tipos penales de violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer que encontramos en ese artículo 309 del todavía vigente Código Penal Dominicano. ¿Qué significa esto? Que desde el año 1804 hasta la actualidad no habíamos tenido una modificación sustancial y estructural del Código Penal, sino que la existencia de leyes especiales habían permeado ese aparato estructural del ordenamiento jurídico penal y había contemplado conductas especiales y con parámetros excepcionales que se encargaban de regular ciertas conductas que eran importantes y que eran socialmente inadecuadas para garantizar la convivencia, la paz social y la cohesión social. Sin embargo, esto ha significado para República Dominicana un atraso en tres elementos importantes: prevención, control y represión del delito. Lo primero que hay que dejar claro es que ciertamente los fines de la pena en un Estado social y democrático de derecho, incluso dentro del Estado dominicano, con la modificación de la Constitución del año 2010, ingresó en ese artículo 40, numeral 16, en esa estructura de la prevención y la reinserción. ¿Qué significa esto? Que el ordenamiento jurídico dominicano, a partir del año 2010, generó una disrupción del concepto de pena, del concepto de sanción, de la eficacia de la norma penal y se comenzó a alejar de manera importante al castigo, a solamente generar actividades represivas que pudieran disuadir el comportamiento del individuo, recordando que la ley penal tiene dos funciones: disuadir y motivar. ¿Por qué la disuasión? Porque quiere evitar que esos individuos que se ven motivados a violentar esas conductas que expresamente están contenidas y que el propio Estado ha delimitado como sancionables, bueno, sobre la base del ejercicio del derecho penal, se abstengan de violentar esa norma. Y para poder ser disuadidos de manera importante, tendría que existir una sanción. Y esa sanción, evidentemente, es lo que genera el efecto motivador de la pena. Y ustedes dirán, ¿cómo el ejercicio del derecho penal puede motivar? Por una razón fundamental. Si la sanción penal busca disuadir que se cometan conductas similares o distintas, esto a través de los criterios de prevención de la reincidencia, desde la prevención especial a prevención especial en general, es decir, ante la intención del Estado de que un mismo imputado no cometa más de una misma conducta o de que no cometa conductas prohibidas distintas a esas, a través de esa percepción que genera sobre la colectividad, la aplicación del derecho penal a través de la sentencia penal, entonces disuade a la colectividad de cometer conductas similares, conociendo la consecuencia jurídica que va a generar la sanción. El segundo elemento, un mecanismo de control social. Todos sabemos que el ejercicio del derecho penal es de última ratio. ¿Qué significa última ratio? Que el derecho penal solamente puede incidir cuando otros mecanismos de control social no puedan ser efectivos. ¿Cuáles son esos mecanismos de control social? Las iglesias, clubes de vecinos, también lo que tiene que ver con las escuelas y, cómo no, las fiscalías barriales. Cuando todos esos mecanismos más cercanos al ciudadano que manejan aspectos sociales fallan, el ejercicio del derecho penal es la vía de control que tiene el Estado. Y por tanto, a través de control, de la represión. Esta represión, porque si esos mecanismos de control previo y menos lesivos, porque no van a afectar el derecho a la libertad y seguridad personal de las personas, porque no van a afectar su patrimonio o no van a afectar su libertad de tránsito, su libertad ambulatoria y autodeterminación, si esos mecanismos no logran disuadir al individuo de cometer conductas que son prohibidas, entonces el único mecanismo que tiene el Estado es separarte del ámbito social. ¿Y cómo lo hace? A través del cumplimiento de una sentencia privativa de libertad, es decir, intramuros, en un recinto penitenciario en el cual vas a tener que cumplir la totalidad o la parcialidad de la sanción. A partir de eso, a que no
respondía a esas necesidades, este nuevo ordenamiento jurídico requiere armonización con el ordenamiento jurídico constitucional. Como todos ustedes saben, conforme al artículo 6 de la Constitución, resulta nulo toda ley, decreto, ordenanza, reglamento que sea contrario a los principios, valores y reglas constitucionales. Y por tanto, un ordenamiento jurídico de 1804 no contemplaba un sistema estructural de garantías, de tutela judicial efectiva y de debido proceso que permitieran resguardar los derechos de los ciudadanos frente al aparato punitivo del Estado, frente al ius puniendi, frente a todo ese mecanismo retractor que tiene el Estado de afectar derechos fundamentales de individuos sobre la base de la aplicación de sanciones, sobre la existencia de mecanismos represivos que solamente el derecho penal contemplan y confieren. Por lo tanto, la única manera de garantizar una armonización y que se equiparara esa expectativa del Estado social y democrático de derecho, esa función esencial del Estado que encontramos en los artículos 7 y 8 de la Constitución, de garantizar la dignidad del individuo, no solamente para controlar actividades represivas, sino para garantizar derechos y garantías fundamentales de la persona imputada, requerían que todo ese aparato que se encontraba desde el año 1804 ingresara a una estructura de Estado de Derecho y que tanto las instituciones públicas como los particulares respetaran la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el derecho a la integridad y seguridad personal, el domicilio y otras actividades importantes que se van a sumar como tipos penales para controlar incluso arbitrariedades y discrecionalidades que pudieran generar los órganos investigadores como auxiliares del Ministerio Público. Y por eso la importancia de entender como principios como la proporcionalidad, es decir, aplicar solo el ejercicio de la ley penal de manera razonada y que sin ese ejercicio se pueda ver desbordado, el principio de lesividad, que lo vamos a ver más adelante, como el derecho penal solamente podrá incidir cuando haya una afectación de un bien jurídico protegido, es decir, cuando haya un daño o haya un riesgo importante, un riesgo relevante, un riesgo que el Estado requiera su sanción, aun cuando no se haya acercado a materializar una afectación de un derecho. Principios como la favorabilidad, que se tienen que ver tanto en la interpretación de la ley como en la aplicación en los casos en concreto, y vamos a ver cómo este análisis de la favorabilidad va a tener que generar una modificación del nuevo proyecto del Código Procesal Penal en el cual se comenzaba a interpretar la ley penal siempre desde la perspectiva subyúdice o de la persona cumpliendo condena, es decir, de la persona sometida a un proceso penal y por lo tanto bajo el ejercicio del ius puniendi estatal, y cómo este nuevo proyecto del Código Procesal Penal pretende que esa interpretación sea una interpretación bilateral, es decir, que el juez tenga que ponderar e interpretar tanto en beneficio del Ministerio Público como del imputado, como del tercero simplemente demandado, como de la parte querellante, lo que evidentemente va a colocar al imputado de nuevo en una situación de estado de indefensión sustancial y material frente a otros sujetos procesales que no se tienen que defender, que no tienen que accionar, que no tienen que controlar los actos y por lo tanto que no tienen que desacreditar elementos de imputación y por tanto responsabilidad. Por lo tanto, si no se tienen que defender, no deberían estar en un mismo sitio estructural y de acceso a la justicia que quien se tiene que defender de toda la actividad probatoria frente al proceso penal, y por eso la importancia de que este código armonice, incluso impacte y cómo no, genera un efecto de coherencia frente al derecho procesal penal, que es el instrumento, es la vía, es el camino que permite la materialización o no de lo que pretende el Estado a través del ejercicio del derecho penal. Determinar o no si una persona es responsable de hechos, identificar cuál es la sanción proporcional y cumplir con los fines de la pena, identificando la sanción adecuada de cara a la naturaleza del delito y a la posibilidad de inserción y de reeducación. Con relación a las preguntas, vamos a intentar que sean al final de la ponencia para poder hacer un uso más efectivo con relación al tiempo. Otro elemento importante que contextualiza esta entrada en vigencia era la necesidad de readecuar las conductas típicas que no habían podido mutar a las nuevas formas y maneras en cómo el delito no solamente se materializa, sino se desarrolla, y a partir de ahí garantizar una persecución efectiva por parte del Ministerio Público, una posibilidad de poder definir una política criminal adecuada a los nuevos tiempos. Estamos encontrándonos dentro de un abismo de procesos complejos, un conjunto de procesos complejos que significan una multiplicidad de imputados, multiplicidad
multiplicidad de víctimas, multiplicidad de bienes jurídicos. Estamos encontrando delitos de corrupción administrativa. Estos delitos son muy complejos porque la gran mayoría de las conductas que forman parte de los tipos penales se encuentran en una norma administrativa, es decir, se desarrollan dentro del ejercicio de las funciones de órganos y entes de la administración que intervienen antes de que existan las conductas dolosas, y esas irregularidades, esas ilegitimidades en el ejercicio de esas facultades luego terminan derivando en un conjunto de delitos específicos que afectan el Estado, afectan la administración pública, afectan el erario público y por lo tanto que requieren una mayor garantía de persecución y juzgamiento. Estamos también ante la existencia de una multiplicidad de herramientas estructurales que han utilizado los individuos para la comisión de los delitos. Estamos frente a delitos complejos de alta tecnología, estamos frente a delitos financieros que han venido afectando de manera importante los mercados financieros y los sectores regulados financieros, como hemos estado viendo, estafas piramidales con sistemas Ponzi, donde se han utilizado incluso diferentes herramientas tecnológicas, la posibilidad de que se puedan desarrollar estamentos fuera del ordenamiento jurídico para desarrollar instrumentos de delito, como puede ser el uso de empresas offshore, es decir, de empresas de carpeta fuera del territorio nacional que operen en paraísos fiscales, o incluso que se puedan desarrollar diferentes brokers, es decir, pequeños espacios virtuales que se encuentran en la red o que se encuentran en la red interna, en la deep web, y que sean utilizados por los imputados para utilizar monedas no reguladas por el Estado y poder afectar intereses tanto de particulares como de colectividad, sobre la base de estructuras cada día más novedosas, más complejas y por tanto que van a requerir del propio Estado desarrollar políticas de persecución y de juzgamiento mucho más complejas, mucho más estructuradas, mucho más novedosas para que el delito y la persecución puedan encontrar una convergencia, que es lo que se espera con un nuevo tipo penal y con una nueva construcción normativa. Aquí vamos a encontrar también la necesidad de adecuar conductas sociales que están afectando de manera muy importante la seguridad individual y colectiva, como son los supuestos de sicariato que ingresan dentro de los supuestos de inducción. Esa posibilidad de que un individuo, que es el que tiene la intención del delito y es el que busca la materialización de él, se haga acompañar, en este caso, se haga utilizar el desarrollo del delito por un individuo que le vamos a llamar inductor y que va a funcionar en el delito como un mero instrumento. ¿Por qué un mero instrumento? Porque él no tiene interés en cometer la conducta, a él no le beneficia ni le perjudica la materialización del homicidio en este caso, pero se va a beneficiar económicamente por un aporte esencial e indispensable que va a realizar el autor, que en este caso vamos a llamar un autor mediato por inducción. Vamos a ver cómo este nuevo Código Penal reconoce nuevas formas de intervenir en el delito, y ya no solamente vamos a discutir si una persona intervino como autor o intervino como cómplice, sino que vamos a ver cómo usted puede intervenir en diferentes formas de autoría y cómo esas diferentes formas de autoría le van a permitir al Estado sancionar, aunque usted no participe de manera directa en la ejecución del hecho, pero siempre y cuando usted tenga el dominio, tenga el control, tenga la posibilidad material de que se ejecuta o no, por lo tanto, de controlar que se genere o no se genere la conducta. Y por esto, el Estado, frente a esas actividades peligrosas, va a generar sanciones. A partir de allí, y me parece a mí que esta es la modificación de antecedente más importante, se modifica la forma en cómo se va a configurar el delito. Hasta el año 1804, y cómo no, con esa modificación que fue una traducción del idioma francés al español del 1804, para configurar el delito penal se analizaban tres elementos: el elemento moral, el elemento intencional y el elemento material. En el elemento moral, lo que se veía es si la conducta cometida por ese imputado recibía algún tipo de reproche de la sociedad. Y evidentemente eso afectaba el principio de legalidad y, cómo no, la seguridad jurídica, porque los parámetros morales son subjetivos y por tanto son particulares, independientes para cada individuo. Cada uno de nosotros tenemos concepciones particulares que definen lo que está bien o lo que está mal, y por lo tanto eso no se puede imponer a terceros, y por consiguiente el Estado tampoco puede generar sanciones. Por lo tanto, al Estado
de verdad que ciertamente regula como una actividad delictual que una persona contraiga matrimonio con otra sin su conocimiento. Evidentemente, eso es un delito que se llama bigamia. Pero si una persona que no se ha casado tiene diferentes relaciones paralelas con diferentes personas, podemos pensar que esa persona es un inmoral porque esa persona está mintiéndole, está cometiendo elementos que degradan a los individuos o las mujeres, pero no podríamos someterlo penalmente porque expresamente no hay una conducta que establezca que una persona que salga con diferentes damas al mismo tiempo podrá o no ser sancionado por una conducta específica y por un delito. Podrá recibir un llamado de atención moral. Podemos entender que esa persona es y representa antivalores, sí, pero podríamos imputarle un tipo penal, eminentemente que no. Por lo tanto, el elemento moral era un elemento desfasado que afectaba la seguridad jurídica porque no había previsibilidad. Es decir, todos no podíamos identificar esas conductas como prohibidas y por lo tanto como sancionados y sancionables. Por lo tanto, no podíamos abstenernos de cometerlas, que es lo que busca, recuerden el derecho penal, disuadir y motivar. Tampoco se podía identificar el elemento material como un elemento que con certeza determinara la concurrencia o no del delito, porque no siempre cuando A mata a B significa que él tenía intención de matarlos. Hay circunstancias en las cuales se puede generar un dolo mayor o se puede generar actividades sin intención que pudieran estar inducidas por dos elementos importantes. Primer elemento, por el error, es decir, en el desconocimiento de que esa conducta que estás cometiendo es un delito o de que alguno de esos elementos de tu conducta forman parte de un tipo penal. Y por lo tanto, no pueden tener la misma respuesta jurídico-penal una persona que comete una conducta por un error que una persona que comete una conducta de manera dolosa. Pero igual, la comisión de la conducta, como está descrita en el tipo penal, no significa necesariamente que el individuo ha tenido la intención, es decir, el conocimiento y la voluntad para hacerlo, sino que hay otros elementos que habría que tomar en consideración para poder determinar si ese hecho se ha acontecido de manera con un dolo, es decir, con dolo directo, o si han incidido otros tipos de dolo que para la doctrina van a ser relevantes, como es el caso del dolo eventual o el dolo de consecuencias necesarias. Ahora, no solamente va a ser objetivo para poder determinar el tipo penal si has desarrollado la conducta descrita en el tipo penal, sino además esa intención que haya tenido la gente al momento de cometer el delito. Y a esa intención, a partir de la entrada en vigencia de este código, le vamos a llamar dolo. Y ese dolo lo vamos a analizar en la primera categoría o esfera del delito. Por lo tanto, la modificación más sustancial que va a traer este nuevo Código Penal y que lo vamos a estar viendo en el transcurso de estos 7 encuentros es la integración de la teoría del delito para analizar la concurrencia o no del delito. ¿Qué es la teoría del delito? Es una estructura que se encarga de analizar los elementos comunes del delito, identificando qué elementos son prohibidos de los que no. Y a partir de allí genera 4 esferas del delito que si no se acreditan, que si no se demuestran, que si no se materializan, el delito no concurre y por lo tanto no pueden hacer responsable a ningún individuo de esas conductas. Por lo tanto, el abogado litigante va a tener que formarse en derecho penal, va a tener que formarse en dogmática penal, va a tener que formarse en teoría del delito, porque la discusión del delito va a girar en alguno de estos 4 elementos del delito: tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad, que vamos a estar viendo en el transcurso de estos 4 imprentos. Tipicidad quiere decir que la norma esté expresamente contemplada y que describa qué hay que hacer o abstenerse de hacer para ser responsable de la conducta y que además describa si el tipo penal es intencional, es decir, es doloso o si es imprudente. Se cometió por una falta de deber de cuidado, por una negligencia, por una observancia o por la falta de no seguir un procedimiento al cual usted estaba obligado porque tenía una condición de garante o porque tenía una condición de cuidador. La antijuridicidad, las circunstancias contrarias a derecho. Ahí vamos a analizar una legítima defensa dudosa que se describió en este nuevo Código Penal y que creo que afecta a la claridad que esa legítima defensa ya tenía en ese Código Penal de 1884, en el cual ya estaba claro que usted podía repeler una agresión inminente, una agresión actual, una agresión ilegítima y que usted lo que iba a utilizar era el método más idóneo para repeler esa agresión. En este nuevo Código Penal vamos a encontrar que se ingresa un nuevo concepto en esa construcción del tipo penal que se llama proporcionalidad de medios.
y por lo cuanto eso va a generar muchos problemas porque no siempre hay igualdad de objetos para repeler el daño, para repeler la agresión entre quien ataca y quien se defiende. Y eso se va a analizar de manera importante. Los supuestos de culpabilidad. Aquí yo voy a tener que acreditar que la persona no solamente conocía que esa conducta era prohibida y que la deseaba al momento de su configuración, sino que además voy a tener que probar que no había un déficit de conocimiento, que no había un déficit de comprensión y que por lo tanto él estaba en condiciones de actuar de manera distinta, como actuó al momento de cometer el hecho. Ahí vamos a ver supuestos de inimputabilidad, es decir, supuestos en los cuales el agente, el imputado, se coloca en una condición en que el Estado, aunque ha cometido una conducta prohibida y sancionable, no lo puede hacer culpable. Aquí vamos a estar viendo supuestos de demencia. Dentro de esos supuestos de demencia, los supuestos de enajenación mental crónicas que se tienen que dar, o por lo menos de transición importante, y vamos a estar viendo cómo la existencia de sustancias que inducen al comportamiento, siempre y cuando no hayan sido autoingeridas por el imputado para colocarse en esa condición, podrán ser efectivas o no para lograr una causa eximente de responsabilidad, es decir, de que el imputado no puedan hacerlo responsable de esas conductas. Y por último, los supuestos de punibilidad. Ante una conducta que está prohibida, que no está justificada y que el imputado la cometió con conocimiento pleno y dirigido a generar ese daño que afectó el bien jurídico de la víctima, puede recibir una sanción penal. Y eso va a tener mucha relevancia cuando analicemos todo ese capítulo que tiene este nuevo Código Penal con relación a las penas y con esa intención de que el Estado tiene de aplicar penas socioeducativas. Penas socioeducativas que en algunos momentos va a desbordar del propio fin de las penas cuando encontremos que se ha incrementado el máximo de la pena en República Dominicana de 30 años a 40 y se ha incluido las figuras del concierto de infracciones, es decir, la posibilidad de que un mismo hecho desarrolle diferentes tipos de conductas y que cada una de esas conductas pueda conllevar de manera individual, de manera independiente, una sanción, pudiendo sumarse todas esas sanciones y permitiendo que el imputado sea condenado a una pena máxima de 60 años de privación de libertad. Y eso habría que ver si guarda correspondencia con los principios que vamos a analizar más adelante. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia del día de hoy? ¿Cuál es la importancia de los principios? ¿Cuál es la importancia de la dogmática penal? Es que nos va a permitir resolver todas esas antinomias, es decir, la posibilidad de la existencia de dos o más normas que resuelvan la cuestión dentro del mismo Código Penal y que requiera una armonización, de que requiera que el juzgador pondere. Y para que el juzgador pueda ponderar, va a requerir que los abogados manejen una técnica argumentativa y una técnica subsuntiva lo suficientemente efectiva para que construyan el argumento, impregnando la solución al debate y que el juez, sobre la base de eso, pueda tomar una decisión que sea razonable en el caso en concreto. El profesor Robert Alexis es el doctrinario que me parece a mí ha manejado de la manera más adecuada los principios y ha demostrado cuál es el fin de los principios. Y quiero que ustedes, mis colegas, sepan que estamos en un estado principialista. ¿Qué es un estado principialista? Un estado que ha reconocido que el legislador cada día menos establece reglas para solucionar los conflictos. ¿Qué significa eso? Que el legislador dominicano cada día menos establece cuál es la solución expresa que va a tener ante cada problemática. ¿Y cuándo se comenzó a generar esa complejidad, esa disconformidad del propio sistema? Cuando ingresaron los casos difíciles. ¿Cuáles son los casos difíciles? Aquellos donde vamos a tener dos o más bienes jurídicos que van a tener que ponderar y que el Estado tiene que proteger de manera legítima. Y vamos a encontrar posiciones en las cuales la víctima está requiriendo del Estado tutela con relación a una afectación del derecho provocado por el imputado y que espera ser resarcida. Vamos a encontrar al Ministerio Público que va a requerir del Estado una respuesta efectiva a una conducta altamente peligrosa y descrita por el legislador que requiere como sanción penal una pena privativa de libertad o una multa. Y vamos a encontrar un imputado que espera tutela, garantía, protección de sus derechos sobre la base del principio de presunción de inocencia, sobre la base del Estado de Derecho y, como no, sobre la necesidad de que el Estado desarrolle mecanismos de acceso a la justicia efectivos, oportunos y celeros
para resolver su situación de cautela, para resolver su situación de privación de libertad y para resolver la situación de afectación en la presunción de inocencia. Entonces, ante todas esas cuestiones, no vamos a encontrar una regla directa que establezca el propio legislador que cuando el Ministerio Público, cuando el imputado, cuando la víctima, cuando el tercero civilmente demandado o demandante requieran una tutela, esta sea la solución, la única solución y por lo tanto la solución previsible por parte del juez. Para poder llegar a esa conclusión, él tiene que utilizar los principios, porque los principios es que van a permitir identificar qué derecho fundamental va a tener preeminencia sobre otros y en qué circunstancias el derecho del imputado va a tener una mayor eficacia, una mayor eficiencia, una mayor garantía y, por tanto, una mayor obligación del Estado de protección que los intereses del Ministerio Público, que los intereses de la víctima y que los intereses del tercero. Por eso es importante ver cómo las diferentes funciones del derecho penal van a impactar directamente en eso. ¿Y por qué hay que utilizar principios? ¿Por qué hay que interiorizarlos? ¿Por qué hay que poder aplicarlos e integrarlos en un caso en concreto? Por varias circunstancias fundamentales. Primero, porque es una garantía de derechos fundamentales. Porque siempre cuando el juez vaya a decidir sobre principios, tiene que contraponer intereses de las partes a los principios de proporcionalidad, al derecho fundamental a la dignidad humana, que es principio, valor y regla. Va a tener que aplicar el principio de legalidad, que más adelante vamos a ver cómo incide directamente en el proceso para controlar la discrecionalidad de las actividades que puedan hacer los órganos de administración y también los órganos investigadores. Vamos a encontrar el principio de humanización, como en este nuevo proceso penal y en este nuevo código penal, el Estado siempre tiene que garantizar la humanización del proceso, tanto para la persona que está privada de libertad o subyúdice, como para la víctima. Y como el Estado siempre va a estar sujeto a límites, límites infranqueables que va a establecer tanto la Constitución como va a establecer de manera directa el Código Penal. La interpretación de las normas, que ya les dije, una gran problemática que vamos a encontrar entre el Código Procesal Penal y el Código Penal. Vamos a ver cómo los jueces van a integrar esto, cómo van a entender que la norma sustantiva, es decir, la norma que está en el Código Penal, es mucho más garantista que la norma que va a estar en ese Código Procesal Penal y cómo esa norma del Código Penal va a tener que darle preeminencia frente a la norma del Código Procesal Penal. ¿Para qué? Para garantizar derechos humanos y para guardar correspondencia con la Constitución. Y por lo tanto, también va a ser un mecanismo de control a la capacidad punitiva del Estado, a esa capacidad de control, de represión, de limitantes de derechos, porque va a garantizar que el Poder Legislativo y el Poder Judicial apliquen de manera progresiva ese principio de progresividad de derechos fundamentales, generando límites racionales, es decir, límites idóneos y límites necesarios y por lo tanto límites razonables a ese castigo, a esta punición que tiene que tener fines éticos. El fin de la sanción penal no puede ser solo castigar, porque si no desborda la propia finalidad desarrollada por el Estado. Y como ya les he dicho, ponderación de conflictos. Tienen que definir reglas para intentar solucionar diferentes bienes jurídicos que se encuentran en pugna y que el juez va a tener que justipreciar, el juez va a tener que resolver. Y conforme a esa obligación que tienen los jueces del Poder Judicial en ese artículo 149 de la Constitución, va a tener que aplicar la ley, ejecutar la ley en los procesos sometidos a su ponderación y va a tener, a través de decisiones motivadas, que identificar qué parámetros tomó en consideración para darle preeminencia, es decir, para encontrar más admisible una teoría de caso de una parte sobre otra frente al proceso. Habiendo dicho toda esta parte que era introductoria pero necesaria, podemos ingresar a los principios del ordenamiento jurídico penal que se van a ingresar en este nuevo Código Penal y lo vamos a encontrar a partir del artículo 2 de esa ley 7425, ya que el primer artículo renueva lo que tiene que ver con el principio de supremacía constitucional. En la actualidad, lo encontramos en el Código Procesal Penal, en el artículo primero. Ya podremos ver que también se mantiene en ese nuevo proyecto de modificación del Código Procesal Penal y tiene una incidencia pragmática porque, como ya les he dicho, ninguna norma puede ir en contra de los principios, valores y reglas establecidos en la Constitución. Una violación a la Constitución subversa el ordenamiento constitucional y conforme al artículo 185 de la Constitución permite que el Tribunal Constitucional, como garante y protector de la seguridad jurídica, de los derechos fundamentales, de las garantías fundamentales y de tutela judicial efectiva, podría controlar la legalidad, en este caso la
constitucionalidad o no de esa norma de cara a garantizar la integridad, la integración del ordenamiento jurídico. Este principio de legalidad que encontramos en el artículo 2.1 me parece a mí que es de los más importantes. ¿Por qué? Porque comienza a materializar obligaciones que tienen que tener el Estado frente a los individuos. ¿Qué garantías se logran aquí con ese principio de legalidad? Primero, tiene que garantizar la garantía de la ley expresa, es decir, el Estado tiene que describir con precisión qué conductas, o mejor dicho, para no utilizar el término conductas, qué hechos son penalmente relevantes y cuáles, al ser realizados, pueden entrar en confrontación con la ley. Y para ello se maneja la estructura dogmática normativa. Y esa estructura normática tiene que tener dos elementos, un presupuesto de hecho y una consecuencia jurídica. ¿Qué es un presupuesto de hecho? Es aquello que hay que hacer o abstenerse de hacer para que le puedan hacer imputable una conducta. Para utilizar un ejemplo que todavía manejen, en el artículo 295 del Código Penal actual establece el que voluntariamente mata a otro se hace reo de homicidio. Por lo tanto, ¿qué es ese presupuesto de hecho? Lo que a usted tiene que hacer para que le puedan imputar el homicidio y que el 295 establece que tiene que haber matado a otro, es decir, tiene que haber generado preexistencia de vida humana y esa preexistencia de vida humana tiene que haber sido como voluntaria. Por lo tanto, el propio Estado ya define que cuando usted mate a una persona de manera voluntaria, usted va a ser reo de homicidio. Ese es el presupuesto de hecho. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica? La sanción, la respuesta jurídico-penal que el Estado va a tener ante esa conducta, que si es un homicidio simple va a tener una pena, si es un homicidio agravado va a tener una pena, y dentro de esos homicidios agravados también van a tener diferentes cuantías cuando se traten contra un menor de edad, dentro de un grupo vulnerable, cuando se haga utilizando armas, cuando se haga como consecuencia de otros delitos graves, como puede ser el feminicidio o como podría ser ante la existencia de una inducción, como pasa en el sicariato. Y por eso es importante identificar este principio de legalidad penal, porque, como bien dice el aforismo latín, nullum crimen, nulla poena, si la ley previa. No hay crimen, no hay sanción, no hay delito, si expresamente esa conducta no está descrita. Por lo tanto, si la ley penal no es lo suficientemente certera, es decir, si tiene ambigüedades, si no describe con precisión el delito y si no permite que identifiquemos nosotros qué hay que hacer o qué hay que abstenerse de hacer para cometer el delito, entonces violenta el principio de legalidad. Dense en cuenta que el propio legislador dice que tiene que ser inequívoco. ¿Qué significa inequívoco? Que no puede haber elementos que induzcan al error y por lo tanto tampoco pueden haber ambigüedades. Si diferentes individuos interpretan una misma norma de una misma manera, entonces hay problemas de legalidad y por tanto va a inducir a incertezas. ¿Por qué eso es importante en un ordenamiento jurídico como el nuestro, que tiene muchas tutelas y protecciones a derechos? Que las sanciones penales en República Dominicana se han cuatriplicado y con esa imposición abismal de sanciones, el Estado tiene que generar mayores garantías y protecciones. Mientras más grave es la conducta, más alto es el delito, pero por lo tanto es mucho más amplias las garantías y las protecciones que tiene que definir el Estado. Y por lo tanto, el estándar para cometer ciertos delitos tiene que ser mayor que otros. Mucho más cuando vamos a tener tipos penales leves, graves y muy graves, que vamos a encontrar tipos penales leves cuya pena privativa de libertad es hasta de 10 años. Por lo tanto, la cuantía de la sanción es muy amplia. Por eso el Estado tiene que definir el valor o el disvalor. ¿Qué es el disvalor? El elemento punible, sancionable, reprochable en esa conducta que usted ha desarrollado y que el Estado va a sancionar. Con este principio de legalidad se resuelve un problema que hemos tenido históricamente hablando con las leyes en blanco. ¿Cuáles son las leyes en blanco? Aquellas que el supuesto de hecho, es decir, lo que usted tiene que hacer o abstenerse de hacer para que le puedan imponer una conducta o la consecuencia jurídica, es decir, la pena o la sanción estén en otra norma que no sea dentro del Código Penal y que sea de inferior característica o de inferior protección. ¿Qué significa esto? Que si yo defino la conducta, lo que yo tengo que hacer o abstener de hacer en una norma, la consecuencia jurídica también tiene que estar en una norma. Y en una norma que tiene que ser penal, porque si no, desnaturaliza el ejercicio del derecho penal y coloca en un estado de indefensión al individuo. Además,
porque los reglamentos, ordenanzas y las resoluciones están y se encuentran carentes de legitimidad por el principio de reserva de ley que encontramos en el artículo 74, numeral 2 de la Constitución, que establece que solo por ley se pueden afectar, regular o limitar el ejercicio de los derechos fundamentales y por lo tanto el núcleo esencial de un derecho fundamental. No se puede por una resolución, por un reglamento, por una ordenanza, ni definir conductas, ni definir concurrencia de delitos, ni tampoco sanciones. Por lo tanto, es un elemento que refuerza la seguridad jurídica y la previsibilidad del delito, es decir, la posibilidad del individuo de identificar las conductas prohibidas y abstenerse de cometerlas, es decir, de encontrarse motivados a no cometer actividades delictuales y por lo tanto garantizar la seguridad jurídica dentro del Estado. Habiendo dicho esto, podemos pasar al siguiente principio, que es el principio de irretroactividad de la ley penal. Ustedes saben que conforme a la Constitución del año 2010, en ese artículo 110 hay una norma como regla general de que la ley solamente es retroactiva para el porvenir y a su vez para garantizar los derechos de la persona subyúdice o cumpliendo condena. Esto tiene una importancia mayúscula en materia penal porque garantizar la seguridad jurídica es que los individuos sean juzgados con las normas que se encontraban vigentes al momento de cometer la conducta. Por lo tanto, la entrada en vigencia de una norma que va a perjudicar la situación jurídica del imputado no podrá ser aplicada al caso en concreto si al momento de su comisión esa norma no se encontraba vigente. ¿Cuál es la excepción general a ese parámetro? Bueno, que la norma sea favorable. ¿Y qué significa que sea favorable? Bueno, de que la conducta o ya sea la sanción sea mucho más lesiva o incluso de que con la entrada en vigencia de esa nueva norma se despenalice la conducta. En el año 2022 se dio un fenómeno importante con una sentencia del Tribunal Constitucional. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional, que podría buscar la manera de compartírsela por alguna vía, restó la gravedad y la lesividad de los golpes y heridas que ocasionan la muerte, que se encuentra en la parte infine todavía del artículo 309 de nuestro Código Penal actual. ¿Qué decía ese Código Penal actual? Que el que producto de golpes y heridas genere la muerte a una persona, entonces tendría que ser sancionada con penas de reclusión. El legislador dominicano no establecía si la reclusión era menor o si la reclusión era mayor. Y los jueces interpretaban la ley, violentando el artículo 25 del Código Procesal Penal, como si se tratara de reclusión mayor. Es decir, en vez de imponer penas de 3 a 5 años, imponían penas de 3 a 20, como si se tratara de un homicidio voluntario. Aquí comenzamos a ver los primeros vestigios de cómo el Tribunal Constitucional comenzó a adelantarse esa modificación de la ley penal, del Código Penal, y comenzó a aplicar estos parámetros que vamos a encontrar en el dolo. Y dentro del dolo, un elemento que se conoce, o una instituta jurídica que se conoce como delito preterintencional. ¿Qué es un delito preterintencional? Es cuando el sujeto activo, el agente, el imputado, comete una conducta que su resultado excede su dolo. Es decir, yo tenía intención de golpear a esa persona en la pierna cuando le realicé el disparo. Sin embargo, por una impericia, por una imprecisión, el disparo golpeó el pie del individuo, pero terminó cortando la vena aorta. Y como la vena aorta es la vena de tránsito dentro del cuerpo de la mayor cantidad de sangre, esa persona terminó desangrándose, generando un choque hipovolémico y como consecuencia de eso generando su muerte. ¿Era la intención del agente, del imputado, generar una muerte de esa persona, una preexistencia de la vida humana? Evidentemente que no. Su intención era golpear, no matar. Sin embargo, su acción, su conducta, su desvalor excedió su dolo, generando un daño mayor al cual él había entendido como posible. ¿Tiene que recibir la misma sanción que la persona que de manera directa realiza el disparo con la intención de matar a la persona? Evidentemente que no. En esos casos, el Tribunal Constitucional dijo que se iba a interpretar la norma, el 309 parte infine, como si se tratara de reclusión menor, porque en este caso no había un dolo directo, no había una intención directa de matar, sino que había un delito preterintencional, es decir, una conducta cuyo daño excedió la intención de la gente y por lo tanto tendría que sancionarse proporcionalmente a su intención, que en este caso era el de
lesionar, pudiendo permitir imponer sanciones entre 2 a 5 años. Ustedes me dirán, pero ¿cuál es la importancia de analizar este principio de retroactividad? Bueno, importantísimo, que todo el que había sido condenado entre 3 a 20 años por ese golpe y heridas que ocasionan la muerte, con la entrada en vigencia de ese precedente constitucional que tiene fuerza erga omnes, es decir, oponibles a todos los poderes públicos y privados, todo el que había podido purgar, es decir, el que había podido cumplir más de 5 años de su sanción, se le sometió a revisión penal y se ordenó la eximisión del restante de la pena por la exculpación, es decir, por el cumplimiento del monto menor de la sentencia que ya había impuesto ese nuevo criterio del Tribunal Constitucional, que era de 5 años. Por eso la importancia de conocer ese principio de retroactividad que aplica para el porvenir y va a ser con efectos hacia atrás, es decir, retroactivos, cuando beneficie a la persona imputada o subyúdice. Siguiente principio, el principio de interpretación estricta. Ese principio obliga a que los operadores del sistema, es decir, los jueces, no apliquen analogías. ¿Qué significan analogías? La posibilidad de aplicar otro caso en concreto a la solución del caso particular, intentando aplicar elementos que no forman parte porque no hay identidad de hechos, no hay identidad de partes, no hay identidad de bienes jurídicos y por lo tanto, aplicar analogías siempre es interpretar en mala parte. ¿Qué significa eso? Interpretar siempre en contra del imputado, siempre para afectar derechos. Por lo tanto, la interpretación de la norma es extensiva y eso va a entrar en vigencia y confrontación con el nuevo Código Procesal Penal, porque la Constitución Dominicana establece en el artículo 74, numeral 4, como norma primigenia, que cuando el juez tenga que ponderar diferentes bienes jurídicos, ¿quién va a tener preeminencia? El imputado, conforme al principio de favorabilidad. Por lo tanto, aunque el Código Procesal Penal establezca que la interpretación se aplica de manera horizontal para todas las partes del proceso en igualdad de condiciones, el artículo 74, numeral 4 de la Constitución y ese principio establecido en el artículo 2.3 del Código Penal Dominicano armonizarán la cuestión, la resolverán. Siempre la interpretación favorable va a ser para el imputado como persona subyúdice, cumpliendo condena, o la que va a tener que enfrentar el ejercicio del poder punitivo del Estado, la presión que genera el derecho penal sobre esto. Siguiente principio, principio de responsabilidad. Y es la primera vez que un código penal en República Dominicana contempla el concepto de hecho punible. ¿Por qué el concepto de hecho punible es relevante? Porque a partir del hecho se va a determinar la existencia de la conducta. ¿Y qué es la conducta? Esa obligación de abstenerse a desarrollar ciertas conductas o de realizar la conducta que expresamente describe el legislador en el tipo penal. Y por primera vez se describen dos conceptos importantes para el derecho penal: acción u omisión. Pero esa acción o omisión tiene que ser típica, es decir, esa acción, es decir, eso que usted hizo que modificó el mundo exterior, o esa omisión, eso que usted dejó de hacer, pero que le era obligable, que le era imputable, que usted tenía la obligación de hacer, tiene que estar contenido en el tipo penal. Eso va a significar una discusión importante para el derecho penal actual en República Dominicana, porque el 90 o 95% de los delitos y crímenes del Código Penal Dominicano son de acción, pero vamos a encontrar en este nuevo Código Penal tipos penales de omisión, es decir, tipos penales que le imputan a usted cuando usted estaba en la obligación de hacer algo y no lo hizo. Le voy a poner un ejemplo. La desaparición forzosa es un tipo penal difícil porque es un tipo penal de acción y omisión al mismo tiempo. Eso va a ser interesante. ¿Qué elementos del tipo penal van a tener que acreditarse para demostrar que él cometió una acción? Es decir, la sustracción de un individuo sin una orden judicial y sin establecer parámetros de control para que el Estado sepa la localización de ese individuo. Es decir, él tuvo que haber hecho algo, que en este caso es la sustracción del individuo y la restricción de su libertad ambulatoria y de tránsito, y a su vez tiene que haber cometido una omisión. ¿Cuál es esa omisión? La obligación expresa
que tiene el funcionario público de abstenerse de cometer conductas que están prohibidas o que soslayan el ordenamiento jurídico dominicano y por lo tanto, a partir de ahí también se generarán sanciones administrativas como podrían ser las disciplinarias en esas conductas. ¿Que serán penal? Evidentemente que no, pero una misma conducta pudiera generar acciones u omisiones y esas acciones o omisiones para poder ser punibles tendrán que estar dentro del tipo penal. También se va a identificar estos delitos que le pueden hacer imputarle a usted por ser garante, por tener una obligación de garantía. Y la obligación de garantía va a ser importante porque se va a demostrar la garantía por una obligación natural, una obligación legal o una obligación contractual. Y lamentablemente no tengo suficientes minutos para poder distinguir la diferencia entre obligación legal, una obligación natural o una obligación contractual, pero le voy a poner ejemplos rápidos. En el caso de la obligación legal, en este caso, imagínense los cuidadores que tienen la obligación de proteger a esas personas a las cuales le han otorgado mandato y que en virtud de eso tienen que garantizar la protección de la integridad o de la vida. En el caso de la garantía natural, existen tipos penales que se pueden generar cuando los padres no alimentan a sus hijos y como producto de eso los hijos pierden la vida o obligaciones de garantía contractual. Imagínense que ustedes son en seguridad o ustedes son guardaespaldas de un individuo que han firmado un contrato para garantizar su integridad y su vida. En los casos de que ustedes no hayan hecho todo lo que estaba en su poder para evitar la comisión de la conducta y eso haya generado la lesión del bien jurídico, a usted lo podrán imputar como si usted estuviera realizando el hecho, la conducta que afecta a la víctima y se convierte en un infractor. Y eso es importante porque va a generar muchas problemáticas para determinar la configuración del tipo penal. Otro elemento importante es que a nadie se le podrá imponer sanción, medida de seguridad o de seguimiento sociojudicial por razones que tengan que ver con el intercriminis o que constituyan manifestaciones de creencias que tengan que ver con el núcleo esencial del individuo, es decir, lo que tienen que ver con el libre desarrollo de la personalidad para que eso no se convierta en una censura previa. Pero luego vamos a ver cómo hay tipos penales que van a condenar cuando usted haga manifestaciones públicas en contra de funcionarios públicos y en esas manifestaciones públicas puedan afectar la imagen, el buen nombre y el honor de ese funcionario público. O sea, esa posibilidad de escrutinio, esa posibilidad que usted tenía como ciudadano de controlar el ejercicio de la cosa pública y de las actividades de poder delegado que usted generaba frente a los representantes, que usted decidía a través del voto directo su permanencia y mantenimiento de los cargos públicos, podría generar que usted le impongan algún tipo de pena previa a la existencia de un proceso penal que determine o no su responsabilidad penal. Pero eso también permite que comencemos a identificar otro principio que espero que República Dominicana comience a perder aplicación inmediata de parte de los miembros del Ministerio Público y también de los miembros de la Policía Nacional y de otras instituciones que son auxiliares del Ministerio Público. Recordar que hay un principio de personalidad de las penas y a un principio de personalidad de la persecución. ¿Qué significa eso? Los individuos solamente pueden responder frente a sus propias sanciones u omisiones, conforme a las disposiciones que establece la ley. Esto intentará que las autoridades identifiquen y conozcan que nadie puede ser responsable por el hecho del otro. Por lo tanto, restringir la libertad de tránsito, la libertad ambulatoria de un individuo como mecanismo coactivo o coercitivo del propio Estado para garantizar que algún familiar colabore, establezca información, aporte el elemento del delito o incluso incrimine o señale a una persona investigada es inadmisible y más adelante cuando estemos viendo este tipo penal podremos ver que podemos someter a esos funcionarios, a esas autoridades cuando hayan cometido estas conductas que eminentemente son violadas. ¿Qué significa que usted va a responder por su propio hecho y únicamente con relación a sus hechos, con relación a las acciones o conductas, o mejor dicho, con relación a los hechos o conductas de acción o omisión en el cual usted tenga un dominio funcional o en los cuales usted haya intervenido en coautoría, en las diferentes formas de coautoría o de participación para aportar un elemento importante, pero no esencial, para la materialización de la conducta, para la comisión del hecho y para la afectación del bien jurídico protegido. Problemas de este principio de personalidad y de responsabilidad. Problemas serios con circunstancias agravantes generales
que contempla este nuevo Código Penal y que pueden entrar en confrontación con este principio de responsabilidad. ¿A qué me refiero? Vamos a encontrar como criterios homólogos para circunstancias agravantes la asociación de malhechores. Por lo tanto, donde dos o tres personas intervengan, perdón, en la consumación de conductas que estén descritas en la ley penal para lograr materializar o cohabitar el delito, van a responder de manera igualitaria como participación común o participación conjunta. También el tipo penal de porte, tenencia ilegal de armas con la ley 131/16 era un tipo penal de autoría, es decir, que solamente se le imputaba a la persona que portaba o que tenía el arma al momento de la consumación del delito. Ahora, si hay un robo agravado por una persona que tenga armas, esas armas van a ser extensibles a todos los demás coimputados y por lo tanto, aunque ellos no la aporten, no la utilicen y no utilicen este instrumento para ejecutar la conducta descrita en el tipo penal, también le van a poder imputar la agravante del tipo penal, lo cual va a entrar, va a soslayar, va a entrar en tensión con ese principio de responsabilidad o personalidad del hecho. Y por lo tanto, ya les expliqué, siempre se va a tener que acreditar que ese hecho punible, esa conducta descrita en el tipo penal, ese tipo penal que tiene que describir si la acción es de acción u omisión, si es dolosa o si es imprudente, se va a tener siempre que acreditar si la conducta es típica, antijurídica y culpable conforme a los parámetros que ya previamente les establecí. Principio de culpabilidad es el más importante. Esas acciones o omisiones no bastan para poder establecer una sanción penal. No basta que esté descrita esa conducta en un tipo penal, sino que hay que probar que usted la cometió con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de que esas acciones o omisiones iban a generar la afectación del tipo penal y la afectación, perdón, del bien jurídico y por lo tanto que iban a generar una lesión, por tanto le puede ser reprochable el tipo penal, pero también tendría que probar que son culposas, es decir, que son imprudentes, que son negligentes, que son con inobservancia. A nadie se le puede hacer responsable cuando la conducta no le sea exigible. Y por esto, y porque este principio es importante, porque vamos a estar viendo elementos que va a tener que ver, como ya les he dicho, con los errores, cuando el imputado pudiera haber actuado inducido de alguna manera por un tercero en el cual él tenga un déficit de conocimiento o él tenga un déficit de comprensión. Imagínense que yo utilizo un menor de edad, un menor de 13 años para cometer una conducta ilícita, es decir, para sustraer o para matar a una persona. ¿Podría ser responsable ese menor de edad si él no sabía que lo que estaba haciendo era un delito o si él no sabía que lo que estaba haciendo iba a generar un daño? Imagínense que en un café yo vierto veneno en una taza que va a ser llevada por una mesera sin que esa mesera sepa que el contenido de esa taza tiene veneno y que ese veneno es una sustancia mortal para aquel que lo ingiera. El solo haber suministrado por parte de esa camarera el café a esa persona ya la haría a ella una coimputada. Y de serlo así, esa intervención en el proceso sería como un auto directo, es decir, ella tendría que ser investigada, procesada y sancionada de la misma forma y manera que al autor directo, es decir, a quien compró el veneno, planificó verter el líquido en la taza, el que indujo a la mesera para que llevara la taza sin conocimiento de que ese contenido era veneno y que era letal. Evidentemente que no. En esos casos vamos a hablar de inducción, en esos casos vamos a hablar de déficit de conocimiento, en el caso de que ese instrumento no conozca que su conducta era penal y que no pudiera llegar a la conclusión de que lo que estaba haciendo estaba mal o de que haya algún tipo de falta de conocimiento desde la perspectiva de la comprensión. Es decir, imagínense que yo utilice a una persona enajenada mental o una persona que tenga un padecimiento psicológico o psiquiátrico crónico y que lo utilice para la comisión de un delito. En esos casos, la pena no tiene sentido porque él no comprende que su conducta es un disvalor, es reprochable, que esa conducta es prohibida y que por lo tanto el Estado tiene que aplicar algún tipo de sanción. Siguiente principio, principio de proporcionalidad de las penas. La pena tiene que ser proporcionalidad a la conducta y la conducta tiene que ser proporcional a la lesión. Mientras más grave es la lesión, es el daño, más grave tiene que ser la sanción.
Mientras menos grave es la conducta, menos grave tiene que ser la sanción. Y por lo tanto, la lesión del bien jurídico protegido va a tener mucho sentido, mucho más que en cualquier otro momento. Por lo tanto, un delito con lesiones graves no puede tener la misma sanción que un delito con lesiones leves. Y esos criterios de graduación de la sanción van a tener mucha importancia en este nuevo código cuando vamos a tener penas ordinarias en este código penal como máxima de 40 años y penas en concursos de delitos que puedan llegar hasta 60 años. Los jueces van a tener que ponderar mucho qué hechos son leves, cuáles son graves, cuáles son muy graves para determinar cuáles tienen que tener cuantías de 10 años hacia abajo, cuáles tienen que tener cuantías de 10 a 20 años, cuáles tienen que tener cuantías de 20 a 30 años, cuáles tienen que tener cuantías de 30 a 40 años y cuáles pueden en concurso ser sancionadas de 40 hasta 60 años. Entonces, va a ser una discusión importante por parte de los abogados, técnicos, litigantes, conocedores de la dogmática penal sobre la gravedad de la conducta, sobre qué tanto ha afectado al bien jurídico protegido, qué tan grave es lo que va a tener que reparar, retribuir, devolver el imputado ante la conducta. Y por lo tanto, ¿cuál es la sanción proporcional, idónea y razonable a la conducta cometida por esa gente, cometida por el imputado? Esas discusiones van a ser importantes. ¿Por qué? Porque las penas se tienen que humanizar. Las penas tienen que garantizar la dignidad del individuo. Y esa dignidad no significa darle un trato privilegiado a la persona comisora de la conducta ya definitiva que se convierte en un penado, en un condenado, sino que no pueden someter al imputado a penas que sean degradantes, penas que sean inhumanas, penas que afecten otros derechos fundamentales que tiene el individuo que no cesan, no se limitan, no desaparecen, no se minimizan con la imposición de una sentencia definitiva. Por lo tanto, y esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos como abogados en ejercicio, como jueces, como fiscales, como defensores públicos, las penas contempladas en este nuevo Código Penal cumplen con el principio de resocialización. Yo voy a poder resocializar, es decir, desarrollar un plan estructural y gradual en el cual el individuo poco a poco se vaya ingresando en la sociedad para demostrar que está apto y ávido para poder volver a cohabitar con los individuos y por tanto insertarse o reinsertarse en la sociedad cuando las penas ordinarias máximas son de 40 años y con concurso de infracciones son de hasta 60. Imagínense un individuo infractor primario que ha cometido un delito a los 40 años y como consecuencia de la determinación de responsabilidad se le ha impuesto, la sanción de 60 años de privación de libertad en un centro de corrección y rehabilitación. Es decir, que esa persona estaría cumpliendo los 60 años cuando haya cumplido 100 años de edad. La expectativa de vida del hombre en República Dominicana es de 73 años. La expectativa de la mujer es mucho más alta porque se ve envuelta en factores endógenos y exógenos que minimizan el riesgo y por lo tanto tiene una expectativa de vida mayor, 82, 84 años, conforme como ha manejado los parámetros de los indicadores que ha venido desarrollando el Estado. ¿Qué significa eso? Que ese individuo nunca se va a poder insertar porque nunca va a poder cumplir la totalidad de la pena privativa de libertad que ha impuesto el Estado y por lo tanto esto se pudiera convertir en una pena casi perpetua. Por lo tanto, el Estado tiene que observar si eso va a lograr la reinserción, si eso va a lograr la reeducación, pero por sobre todo, si eso va a cumplir con los fines de control y prevención, porque ya nos han dado cuenta ejemplos que hemos visto en ordenamientos jurídicos modernos. Vean todos los tribunales de administración de justicia de Europa y si quieren ir un poco más cerca, vayan a los Estados Unidos, van a encontrar muchos estados que tienen penas de muerte y tienen altos índices de criminalidad estructural. ¿Qué significa eso? Que la sanción, las penas drásticas, incluso las penas de muerte, no disuaden a los individuos a no cometer conductas. Lo que disuade es la política criminal. ¿A través de qué? De políticas públicas que desarrollen los parámetros, los indicadores,
los factores que disminuyen el delito, garantizar oportunidades de empleo, propugnar espacios de educación y de recreación, garantizar mayores protecciones de parte del Estado, garantizar la intervención de los jóvenes en estructuras importantes de decisión del Estado, ya sea aspectos de desarrollo de MIPYMES, ya sea de políticas, ya sea de los diferentes sectores donde inciden dentro de la comunidad y que se generan muchos planes que afectan positivamente a la comunidad y que alejan a los imputados o a los individuos, en este caso a los jóvenes y luego a los adultos mayores, de las incidencias del delito. Entonces, eso es lo que el Estado tiene que hacer para garantizar una mayor probabilidad de no reincidencia y, por tanto, de limitar la incidencia alta del delito que tenemos en la República Dominicana. Dos principios importantes también, el principio de no duplicidad de condenas, y es lo que tiene que ver con el principio de no doble exposición o de no bis in idem, de la posibilidad de que a usted no lo puedan hacer sancionable dos veces por una misma conducta que ya ha sido sancionada o que el Estado no sancionó de manera efectiva y que la preclusión, es decir, la finalización del tiempo y oportunidad para su juzgamiento, no haya sido desarrollada conforme a los parámetros establecidos por el legislador. Nadie puede ser juzgado, ni sancionado, ni investigado dos veces por un mismo hecho, pero tiene que haber la triple identidad que ha desarrollado el Tribunal Constitucional en diferentes sentencias. Identidad de sujetos, es decir, que las partes sean las mismas. El hecho, es decir, que las circunstancias de qué, cómo, cuánto, dónde y por qué, es decir, el hecho histórico sea el mismo. Y que el fundamento, es decir, el bien jurídico que se afecta, sea el mismo. Y segundo, la favorabilidad, que ya hemos hablado mucho. La ley penal se va a interpretar siempre en sentido favorable al imputado. Si no es así, no tiene sentido. El, el, el último parámetro que me parece a mí importante es lo que tiene que ver con la lesividad. Si la conducta del imputado no es grave, no afecta un bien jurídico, no produce un daño, no puede generar una sanción. Pero este nuevo Código Penal ingresa un elemento importante: los tipos penales que generan peligro o que ponen en peligro el bien jurídico protegido. Y por eso se está contemplando en este nuevo Código Penal la mala práctica médica como un tipo penal. Ahora ya no es importante simplemente la reparación del daño en materia civil, sino también disuadir a los médicos, que son funcionarios cualificados, que generan un consentimiento informado, es decir, que le dan la previsión al individuo de que por su formación educativa y profesional van a desarrollar las mejores conductas para garantizar disminuir el riesgo, obtengan sanciones penales en los casos en que se pueda ver que han cometido inadvertencia, imprudencia o inobservancia de procedimientos que tenían que haber agotado para poder garantizar la protección de la integridad y la vida. Antes, si se determinaba que un médico había cometido una mala práctica médica, la única sanción era la de reparar el daño por la vida cometida, como si se tratara de responsabilidad penal. Hemos visto la gran cantidad de procedimientos estéticos que se han venido generando en los últimos 15 años en República Dominicana y cómo eso ha venido afectando de manera importante un núcleo sensorial, específicamente a las mujeres que han sufrido violencia cosmética desde la perspectiva de algunas personas, pero que ya el Tribunal Constitucional y también la Suprema Corte de Justicia han dejado claro que la piel es un órgano y por lo tanto eso es una lesión permanente que requiere el mismo tratamiento de cualquier otra lesión y por tanto el mismo nivel de imputación. Si usted pone en riesgo algún individuo de ciertas conductas que son altamente peligrosas, aunque no se configuren, usted va a ponerse sancionado. Y ya no solamente les voy a hablar de eh, los tipos penales que tienen que ver con los accidentes de tránsito, en el cual usted lo fiscalizan, no por lo que aconteció, sino por lo que pudo haber acontecido, sino que también podemos encontrar tipos penales como el de disparo al aire. Aunque usted, producto del disparo, ese proyectil no afecte la integridad física de una persona, la actuación de dispararse al aire ya es una actividad lo suficientemente peligrosa para que el Estado te sancione aun cuando no haya generado una lesión. Por lo tanto, hay supuestos de peligro concreto, es decir, acciones peligrosas que usted va a cometer y que la van a poner a sancionar aunque usted no haya cometido el daño. Y me parece que el tipo penal de los disparos al aire es el mejor ejemplo de ellos. Aunque con ese proyectil usted no impacte la propiedad o la persona o un bien jurídico de ese individuo, genera una inseguridad para el Estado porque amplía la posibilidad de afectar la integridad física, la vida, los bienes de algún individuo y por lo tanto es una acción lo suficientemente peligrosa para que usted lo sancionen aun cuando usted
no haya cometido la conducta. Último principio, y con eso ya vamos a cerrar. Me he extendido un poquito más para poder abordar todo lo concerniente a los principios y le agradezco su tiempo. El último principio es el que tiene que ver con la territorialidad de la ley penal y esto es muy importante. Esto es pragmáticamente indispensable que los abogados lo podamos entender. Siempre hemos sabido que la realización de conductas de manera parcial o total fuera del territorio nacional que afecten el ordenamiento jurídico interno podrían ser lesionados. Por lo tanto, algún crimen de guerra, de lesa humanidad, que tenga que ver o impacte de manera directa a República Dominicana, aunque se desarrollara en un territorio extranjero, tenía una incidencia para el derecho internacional y por lo tanto era sancionable. Pero con la entrada en vigencia de este artículo en específico, la parte infine del artículo 2 de la ley 7425 de este nuevo Código Penal, a usted van a poder determinar reincidencia cuando usted cometa delitos fuera del territorio nacional que tengan incidencia dentro del territorio nacional. Le voy a poner un ejemplo y eso es importante porque habrá que ver si yo pudiera generar incidencia con la comisión de hechos que se generaron fuera de otro territorio que no entra dentro de esos delitos de grave lesividad a la humanidad. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que el señor X que era lo que pasaba antes, era detenido en los Estados Unidos o pedido en extradición a los Estados Unidos por conspirar para traficar sustancias, para traficar armas o para cometer la conducta que ustedes quisieran. Era sancionado en los Estados Unidos, esta persona hacía un acuerdo con los Estados Unidos, luego era deportada en República Dominicana y cuando ingresaba a Estados Unidos, de Estados Unidos, por ejemplo, a República Dominicana, el único registro que tenía el Estado como parámetro de seguridad es que esa persona había sido deportada por la comisión de un delito, pero no podía afectar tu presunción de inocencia. Esa condena en los Estados Unidos no podía tener incidencia dentro del ordenamiento jurídico para limitarte un derecho fundamental. A partir de la entrada en vigencia de ese código, si usted comete, es decir, si X vuelve a ser sancionado por conspirar en República Dominicana para vender o traficar drogas, tanto en el ordenamiento jurídico, dentro, perdón, del territorio dominicano, como delito transnacional, usted va a ser sancionado en reincidencia, como si el delito cometido en Estados Unidos y el cometido en República Dominicana, ambos se hubiesen cometido dentro de un parámetro de reincidencia que ampliara el ámbito de competencia de aplicación de la República Dominicana de ese delito de crimen. Por lo tanto, esa sentencia condenatoria que se generó en los Estados Unidos se va a poder aportar en el expediente del Ministerio Público de la República Dominicana y para que sea aplicada la reincidencia, solo voy a tener que homologar esa sentencia a través de los mecanismos correspondientes para utilizarla en República Dominicana y vamos a ver si eso va a garantizar de manera efectiva los parámetros de la, he dejado compartir, los parámetros de la reincidencia. Lo que quiero saber, dudas y preguntas. Finalizado, gracias por su paciencia. Sé que me he extendido mucho, pero el tema lo ameritaba. Entonces, vamos a ampliar. Son muchas preguntas e intervenciones. Vamos a ampliar, abrir un espacio. El moderador, por favor, en nuestro máster que permita tomar unas cuantas preguntas, que el tiempo nos permita responder. Y de verdad, gracias, porque 300 personas se han mantenido pendientes y atentas a esta intervención. Le voy a dejar mis redes sociales mientras hacen las preguntas y mis números telefónicos. Estoy a la orden para cualquier información, cualquier duda, cualquier colaboración, cualquier doctrina, cualquier jurisprudencia, en lo que sea que les pueda servir. Bueno, encantado. Los procesos penales, constitucionales y administrativos, de manera estratégica, es a lo que habitualmente mi oficina de mi quehacer se dedica. Y con relación a la pregunta, claro que sí, la presentación se la vamos a compartir a través de los canales correspondientes para que la puedan tener. Todo lo que se ha dicho aquí es suyo, así que no tengan inconveniente con eso. A ver, pregunta. Excelente. Vemos Leopoldo. Tenemos una mano levantada, Leonardo Félix. Ah, perdón. Veo Leopoldo Fe. Buenas Ah, noches, Leopoldo. buenas noches, licenciado. Decirle que me siento honrado con su exponencia, licenciado. Gracias, Leopoldo. Es- Somos suyos. es Cuéntenos. decirle que siempre he estado preocupado
con esto de la legítima defensa y ver, escucharle decir, a partir de este nuevo código, pues vamos a tener el beneficio de la proporcionalidad de medios. Yo he sido un crítico de estos medios en el código todavía, ¿verdad? No viejo, sino actual, que para que sea legítima defensa, por ejemplo, si un individuo comete homicidio, si la víctima pues lo agredió con un tubo y el victimario pues comete el homicidio con un cuchillo, pues lamentablemente no aplica la legítima defensa. Yo pienso que ahora, con esta proporcionalidad de medios, pues pienso que de manera justa se va a aplicar la legítima defensa. Para darle espacio a otro compañero, a otro colega, profesor, pues me quedo hasta aquí, porque es demasiado, ¿verdad? Las inquietudes que tenemos son muchas, pero si lo llevamos de esto, pues no le damos chance a otro. Muchas gracias y de verdad que me siento honrado con su exponencia. Buenas noches. Gracias, Leopoldo. A mí realmente me preocupa, tal vez en una perspectiva divergente con usted, porque lo que ha dicho la doctrina y la jurisprudencia de la proporcionalidad se ha convertido en un criterio jurídico indeterminado, es decir, un parámetro que no está lo suficientemente claro y establecido por el legislador y por tanto se presta a interpretaciones que pueden afectar el parámetro de protección que el imputado creía que tenía al momento de cometer la conducta. De hecho, Klaus Rosing, el extinto profesor de Derecho Penal que falleció este año, sí, falleció este año, ha venido abordando parámetros importantes sobre esa proporcionalidad en la legítima defensa. ¿Qué significa proporcionalidad? Significa que si el imputado tiene un cuchillo y yo tengo un arma, yo tengo que decirle, imputado, dame un segundito, perdón, agresor, dame un segundito, déjame ir a la casa a buscar otro cuchillo y que estemos en igualdad de condiciones para poder enfrentarnos. O esta proporcionalidad significa en que usted tiene que utilizar el medio del cual cuenta y posee de la manera más razonable posible y por lo tanto que no haya un uso desproporcional de la fuerza o que se utilice el arma para parámetros legítimos que no desnaturalicen la legítima defensa. Es decir, imaginándose, como dicen algunos juristas, la posibilidad de que la víctima abandone el lugar del peligro, de la inminencia, o de que decida repeler la agresión, sea o no sea un parámetro para determinar la legítima defensa, me parece a mí que coloca un elemento de incerteza y a partir de ahí que violenta el principio de legalidad penal. Hay que darle un parámetro, como todo, al legislador para que con modificaciones sustanciales que se puedan hacer a través de los parámetros fijados por los abogados y por la aplicación del derecho a cada caso en concreto que hagan los jueces, bueno, la jurisprudencia nos permita ir afinando esos parámetros de incertidumbre que generará este código y que tendremos que darle un pequeñito espacio para poder ir afinando. Pero claro que sí, al igual que usted, creo que esta legítima defensa puede mejorar, se puede articular una redacción mucho más clara y a partir de ahí identificar con certeza esos parámetros en los cuales un individuo estaría resguardado por la norma para cometer una conducta que, siendo prohibida, esté justificada por esos parámetros excepcionales. Va a ser interesante la discusión. ¿Quién más? Estamos para esto. Yo no sé si es que ha quedado todo claro. Ah, ok. José. Adelante, José. José, ¿puede abrir el micrófono? José, lo escuchamos. Vámonos entonces con Rommel Rafael. Señor Robert, mientras José se integra, lo escuchamos. Sí, ok, caballero, ¿me escucha usted? Buenas Perfecto. noches. Perfecto. Buenas noches. Yo considero que ese código tiene mucha laguna, aunque lo han manifestado y que era profesión, pero yo creo que es un código que tiene demasiada laguna. Principalmente aquí no hay una reforma penitenciaria para imponer ese código, hablando de que 60 años.
va a haber mucha crueldad por parte de error de interpretación policial. Los magistrados siempre interpretan con errores. Yo he visto muchos casos de muchos errores judiciales y eso va a ser repetitivo por la inconsistencia o la falta de comprensión básicamente de algunos parámetros de la jurisprudencia y de la ley. También interpreto que usted dijo que si una persona tiene arma de fuego es ilegal y los que están cerca de esa persona serán metidos presos. Eso sería una cosa injusta, una crueldad, porque no se puede meter preso a una gente porque que esté al lado de otra gente. Un ejemplo, una gente va en un carro de transporte público, hay un tipo con una pistola en la cintura, no se sabe el propósito, que no solamente son civiles, a veces son policías que andan con doble arma, una arma especialmente para hacer uso de la ley y otra arma clandestina para en caso de que tengan que intervenir por una orden superior, como secreto de Estado, y la usan y se ha usado, y aquí se han descubierto tantos casos idénticos que yo lo he visto en el transcurso de la ley. Interpreto también que los médicos cuando, mira, yo vi recientemente un caso que una persona cayó en un accidente pegado por Megacentro. Un oficial de la policía lo golpeó y lo dejó tendido y salió huyendo, desapareció ese oficial de la policía. ¿Cómo es el caso que un jefe de la policía o un oficial de la policía o un sargento o lo que sea una persona de cualquier magnitud o grado o rango abandona a una persona en una situación así? La persona duró muchas horas y cuando lo llevaron al hospital de Ariel Contreras, los médicos no supieron detectar porque no hay una eficiencia completamente para detectar alguna gravedad de un paciente. Porque aquí hay mucha falta de instrumentos en los hospitales para resolver casos específicos y el pobre paciente, cuando lo vinieron a operar, hacerle una operación que hacían en la antigüedad de época antiquísima, que se observa en la historia, que hay personas que cuando se le acumuló sangre en el cráneo, con un tornillo. Yo no sé si fue. Él cerró el micrófono, parece. Ok, Joan, usted puede. Y perdone, ya puede ingresar, José. José Hidalgo. Sí, Adelante, José, puede abrirlo. parece que tiene problema con el micrófono. Leo su pregunta. Dice, buenas noches, maestro. Decía, ¿cómo usted interpreta el término fuerza proporcional en el nuevo Código Penal o en el Código actual? Bueno, lo que pasa es que la proporcionalidad va a depender de cada caso a caso. Y la proporcionalidad también la ha definido la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que es la sala penal. Es la que se encarga, conforme a la función nomofiláctica, de interpretar e integrar el sistema. ¿Qué ha dicho la Suprema Corte de Justicia con relación a la proporcionalidad? Que no se puede hacer un uso excesivo de la fuerza, depende de las circunstancias del caso en concreto. Vamos a pensar en lo que ya ha dicho uno de sus compañeros. Alguien tiene un tubo y yo tengo un arma. Yo tengo la posibilidad de realizar varios disparos. Yo podría realizar un disparo en la cabeza o en el pecho, o podría realizar un disparo en las piernas, si la situación particular del caso me lo permite. ¿Qué ha dicho la Suprema? Que la cantidad de disparos, el impacto de los disparos y el lugar de los disparos identificarán la intención que tenía la gente entre repeler la agresión o generar un homicidio voluntario. Eminentemente, un disparo en la cabeza, en el pecho, se encuentra en órganos vitales y por lo tanto órganos que pueden generar la preexistencia de la vida humana, frente a extremidades en los cuales la realización del disparo tiene una menor probabilidad de generar la preexistencia o la muerte de la persona. Por lo tanto, esos elementos son los que describe la doctrina. Impacto en el uso del medio, razonabilidad del uso, localización del uso, daño, agresividad del uso. Esos son los parámetros que se analizan y es lo que ha dicho la jurisprudencia de la doctrina constante para determinar esos parámetros de proporcionalidad. Si le quedó claro, José me lo escribe en el chat y así lo veo. Siempre, José, pues, le quedó claro. iPhone de Michael, Michael o Michael. Adelante, ya puede abrir.
Profesor, felicitarlo Perdón, primero por esa. gracias, Michael. Déjeme hacer una parte necesario para que no quede una confusión, porque el comentario anterior de su compañero, de nuestro colega, puede inducir al error. Yo no les he dicho que el porte y tenencia de armas va a ser extensible a todas las personas que estén alrededor del imputado, no, a todos los que se hayan asociado para la comisión del delito. Imagínense que 5 personas se han asociado para sustraer, para cometer robo con violencia y armas. Pero de esas 3 personas que vienen en 3 motores, solamente 2 tienen armas y esos instrumentos lo utilizan para someter a la voluntad de los individuos y sustraer los objetos. Cuando el Ministerio Público impute la conducta, va a imputarles a todos el robo agravado con porte y tenencia ilegal de armas. ¿Por qué? Porque se asociaron para el robo y las armas eran instrumentos para el robo que el cual ya ellos asumieron la posibilidad del riesgo. Entonces, en esos casos, todas esas personas se les será extensible la determinación de esa circunstancia agravante y tiene sentido porque todos asumieron previo para el robo el uso de armas como instrumento del delito. ¿Se entendió ahora? Porque no quisiera como que haya quedado una explicación que no corresponda con lo que dije. Porque si no, violentaría el principio de responsabilidad. Estaremos haciendo responsable a una persona de un hecho del cual no podría controlar, no tenía el dominio funcional y no desarrolló ninguna conducta que estuviera vinculado o que formara parte con el tipo que describe la norma. Y eso no creo que haya sido lo que he dicho. Bien, ahora sí, Michael o Michael, lo escucho. No quería que quedara eso en el aire. Felicitarlo primero, profesor. Este, pero yo sé que este código va a generar mucho debate y según lo que salga de esos debates, la afinación que conlleva. Por ejemplo, ese principio de territorialidad no estaría chocando con el principio de non bis in idem. No, porque la reincidencia no es un doble. Bueno, debo comenzar diciéndote que muchos autores han manejado esa tesis, pero no son los autores dominantes. No es la corriente dominante que establece que la reincidencia es como si fuera un novis in idem, una doble exposición, un doble conocimiento del proceso. No. Para vamos a decir, la parte medular importante de la doctrina, ese antecedente, que es así como se ve, ese antecedente de una sanción definitiva sobre un delito, se analiza dentro de reincidencia especial y residencia general. ¿Qué es la residencia especial? Bueno, a usted solamente lo podrán hacer residente si usted comete un mismo delito, perdón, general, especial, un mismo delito con relación a un mismo hecho, a una misma conducta. Mientras que la reincidencia especial lo generaría a usted la posibilidad, la general, perdón, la posibilidad de que usted le puedan hacer responsable de diferentes tipos de conductas. Entonces, ¿qué es lo que busca la teoría de la reincidencia? Es decir, mire, yo no puedo tener una misma respuesta jurídico-penal y, por tanto, una protección o de derechos con relación a la proporcionalidad de la sanción cuando usted es un infractor primario que cuando usted ya ha cometido una misma conducta más de una vez, que cuando usted ha cometido diferentes tipos penales que tienen que ver con diferentes conductas. Y tiene sentido, porque para el Estado no puede tener la misma respuesta jurídico-penal para una persona que como infractor primario nunca había cometido una conducta penalmente relevante y por lo tanto nunca había afectado un derecho fundamental y no había tenido la oportunidad de ser reanimado a través de la sanción, de la reeducación y la resocialización que de una persona que habitualmente comete ilícitos penales y comete ilícitos penales de la misma naturaleza, es decir, que tiene una conducta habitual de violentar normas de permisión y de prohibición del Estado para afectar la seguridad jurídica o para afectar la protección de derechos colectivos o de derechos individuales. Entonces, el Estado no puede tener el mismo tratamiento para ambos individuos. Y la reincidencia es necesaria incluso para determinar cuáles son las políticas públicas que vas a desarrollar para que una persona que se dedica a la venta de sustancias controladas deje de vender, para que una persona que se dedica al tráfico deje de traficar, para que una persona que se dedica al sicariato deje de recibir bienes para poder generar la preexistencia de la vida humana de un individuo. Entonces, ¿por qué no es sancionable 2 veces por el mismo hecho? Porque yo tendré que probarte los elementos del tipo. Voy a tener que probarte la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Y luego voy a tener que determinar en la determinación de la sanción si la conducta es similar a la que cometiste. Porque los hechos evidentemente no van a ser los mismos. Pero tiene que ser la conducta, el tipo penal reprochable tiene que ser el mismo. Entonces, eso tiene certeza y certidumbre y debe ser así.
A mí lo que me preocupa no es la reincidencia. A mí lo que me preocupa es que podamos avalar decisiones judiciales que se han generado en otros estados, con otras normas, con otras garantías, con otros derechos y que no guarden correspondencia con el sistema procesal o penal nuestro y que eso desnaturalice las garantías. Eso sí me preocupa, pero no la reincidencia. La reincidencia tiene razón de ser y debe ser así. Gracias, Michael. José. Adelante, José, puede abrir. Ah, la pregunta de E Consultores es interesante. José, lo escucho. No está funcionando, vamos a abrirle a Carmen Beltrán. Carmen Beltré. Muchas gracias, buenas noches Buenas noches, a Carmen. todos y a todas, un placer y un harto honor. Quisiera preguntar su opinión sobre este tema de la drasticidad de las sanciones en el Código Penal, justo al momento en el que nos proclamamos como un Estado social democrático de derecho, donde si se entiende el derecho penal como violencia estatal contra los ciudadanos que infringen las normas penales, entonces a mí me luce como, digo, como un contrasentido que al mismo tiempo que estamos comparándonos, por decirlo de alguna manera, de que somos un Estado social democrático de derecho, al mismo tiempo estamos solicitando penas hasta de 60 años. Me gustaría saber un poco su opinión al respecto. Muchas gracias. Mi querida, no solamente es un contrasentido y no solamente va en contra de los valores y principios que se encuentran en la parte neurálgica, primigenia de la parte inicial de la Constitución, que de hecho ese catálogo estructural que es la expectativa que tenía la Asamblea Revisora, en este caso cuando se generó la Constitución del año 2010, a partir de ese momento, ese preámbulo, que ya el propio Tribunal Constitucional ha dicho que tiene una fuerza vinculante. O sea, la dignidad humana y el respeto y garantía de los derechos fundamentales del individuo no es simplemente un elemento formal, sino que el propio legislador constituyente, del asambleísta revisor del año 2010 y hasta el día de hoy, estableció como parte del derecho a la libertad y seguridad personal de los individuos ese principio neurálgico de que las penas tienen como finalidad la reinserción y la reeducación. O sea, significa que estamos en un sistema de prevención de políticas públicas, no de sistema de prevención represivo, que es lo que ha manejado la parte minoritaria ya de las teorías pragmáticas, perdón, del derecho penal. ¿Qué significa eso? Que de entrada podemos identificar que hay una inconstitucionalidad, porque el incremento de las sanciones hasta 40 años como penas ordinarias y el incremento en concurso hasta 60 años entra en confrontación directa con ese 40.16 que establece que los fines del derecho penal no es la represión, no es el castigo, no es la retribución, es la reinserción social y la reeducación del individuo. Por lo tanto, de plano, esos serán uno de los primeros elementos que se va a terminar discutiendo y que para mí son eminentemente inconstitucionales y que el Tribunal Constitucional va a hacer una sentencia exhortativa a partir de una acción directa de inconstitucionalidad que se presente indicándole al Congreso Nacional que tiene que volver a legislar esa parte del Código Penal y tiene que estructurar penas razonables. O sea que evidentemente desborda el ámbito de legitimidad y del aparato estructural que se supone que forma parte del ordenamiento jurídico. Así que claro que es censurable, claro que es sancionable, claro que es reprochable, pero por sobre todo, claro que puede ser controlado por la actividad integradora y legitimante que hace el Tribunal Constitucional con esa acción directa de inconstitucionalidad, que ya se han presentado varias, más de 25. Gracias, Carmen. Creo que Leopoldo participó. José Miguel, Estanislao, voy Sí, con sí, usted luego. buenas, buenas. Ahora Dígame, sí. José. Sí. Honorable Amaury, para mí es un placer escuchar esa ponencia importante del nuevo código 7485, que va a traer y va a repercutir en discusiones
en el debido tiempo. Es con respecto a la pregunta que voy a realizar en este momento, y es que usted había mencionado el caso del menor, o sea, en caso de que el menor fallezca por falta de alimentación, hay una pena dentro de ese código penal que incluso incide de lo que dice la ley 136-03. ¿Tiene usted algo que explicarme? ¿Qué vale la pena que va a ocasionar en el momento que se produzca esa punidad? Mire, eso es un tipo penal especial, que no lo vamos a encontrar en el Código Penal porque es un tipo penal ordinario, es decir, un tipo penal de adultos. Eso es lo primero. Porque el menor no tiene la obligación de garante frente al otro. Pero en el caso del padre, tiene una obligación de protección y de no solamente de protección y de resguardo, sino de eliminar actividades peligrosas que puedan afectar la integridad o la vida del menor de edad. Y es una obligación de garantía natural. ¿Qué es lo relevante con relación a estas conductas? Es que en principio se analizaban como si fueran imprudenciales, es decir, se analizaban como si fuera por una inadvertencia, por una observancia, por una obligación de deber de cuidado y se castigaban como si fuera el 319. Es decir, si el menor moría, se aplicaba como si fuera un homicidio imprudente y la pena no excedía de 3 años de privación de libertad. Sin embargo, con este nuevo Código Penal, eso va a ser un delito de omisión propia. Es decir, va a ser un delito que le van a imputar porque usted estaba obligado a hacer algo que no hizo. Y cuando no lo hizo, generó la lesión que es la pérdida de la vida humana. Y la sanción va a ser como si el delito fuera doloso, como si fuera intencional, como si el delito fuera directo. Y por tanto, la cantidad de la sanción se va a triplicar. Entonces, por eso la relevancia de este delito, porque ya perdóneme, no va a ser imprudente, va a ser doloso. Y por lo tanto, se va a sancionar como si usted tuviera intención de matar al menor de edad. O como si las conductas que no hizo fue con la única finalidad de lograr el tipo penal. En este caso es o mejor dicho, lograr la lesión, la afectación del bien jurídico, que es la vida, la preexistencia de la vida del menor de edad, que estaba en la obligación de guarda, la obligación de garantía, la obligación de protección. Entonces, evidentemente es importante analizar eso porque hasta este código a usted no lo podían hacer imputable, si se quiera, de un delito de omisión como si usted lo estuviera haciendo de acción. Es decir, no equiparaban el dejar de hacer una cosa que le obligaran a un hacer una cosa que te obligaran. Y por eso es relevante este tipo penal. Por eso dispara la cuantía de la sanción. Como relevante, ¿cuál es la pena? No me dijo año. Lo que pasa es que esto se va a ver eso se va a ver en las otras ponencias. No puedo ingresar allá, porque estoy ingresando dentro del ámbito de algo que ya van a abordar en la semana. De acuerdo. Muchas Estoy gracias. toqueteando los principios para que puedan ver la importancia que tienen. Y bueno, nos interesemos todos a seguir profundizando y ver esos diferentes parámetros. Gracias. Pero vamos a encontrar, depende de otras circunstancias agravantes que va a tener el tipo, la sanción puede ser de 10 años, la sanción mínima del delito. Con diversas otras circunstancias se pudiera ampliando. Una pregunta interesante. Tanislao me establece aquí, ¿de qué manera la adopción de elementos de la dogmática penal alemana en el nuevo Código Penal Dominicano impacta la estructura y el funcionamiento del sistema? Pregunta es buena. Del sistema y del modelo tradicional francés. Bueno, comencé explicándole eso, Tanislao. Antes el delito se analizaba por elemento material, moral e intencional. ¿Qué significa? Que esos elementos no concebían que usted podía actuar por error, es decir, que usted no sabía que lo que estaba haciendo era un delito y no podía saberlo, y que usted había desarrollado una conducta que le falta algún elemento para que sea una conducta plenamente responsable y por tanto sancionable, inducido como consecuencia de un error. Entonces, no solamente no reconoce el error, sino que cree que siempre que usted comete una conducta descrita en el tipo, lo hace de manera dolosa. Y aquí nos vamos a dar cuenta que el Ministerio Público, para configurar el delito, va a tener que probar que usted actuó con dolo. Es decir, que usted tenía conocimiento e intención, conocimiento eh, y voluntad al momento de cometer la conducta y que ese conocimiento y voluntad estaba dirigido a generar la lesión, la afectación del daño, la afectación del bien jurídico. ¿Qué significa? Que si el delito es doloso
y el Ministerio Público no prueba que usted actuó con dolo, no le configuran el tipo y no lo pueden hacer responsable. Aun cuando se cometa la conducta, siempre y cuando haya sido por un error imprevisible o insalvable y que en virtud de eso usted no pudiera vencerlo. Y ahí se van a analizar dentro de los errores la invencibilidad de la vencibilidad y otros parámetros que van a ser relevantes. Y por tanto, tampoco se analizaba dentro de ese supuesto de culpabilidad la existencia de que usted tuviera un déficit de conocimiento, un déficit de comprensión, de que usted pudiera ser utilizado como instrumento y de que a partir de allí usted no recibiera la misma sanción, la misma punibilidad o la imputación que recibía cualquier persona que pudiera haber cometido el delito. Imagínense que es mi primo, me pide una carrera en mi vehículo para ir a buscar un, un qué sé yo, un televisor. Y cuando yo llego al lugar, no era un televisor que íbamos a buscar, sino que yo iba a transportar, perdón, a estas personas que estaban sustrayendo objetos dentro de una casa. Y yo decido marcharme. En ese caso, ¿me podrían imputar a mí el delito de coautoría en robo agravado? Las discusiones van a depender mucho de las teorías que utilices, porque luego van a haber otros autores que digan que tú tenías la obligación de denunciar por el conocimiento de una conducta ilícita y que no denunciar pudiera hacerte o no cómplice por lo menos de la conducta. Y otros autores, que es la parte de la doctrina mayoritaria, decir que eminentemente hay un desistimiento inmediato de tu parte cuando decidiste abandonar ese lugar al momento que te diste cuenta que había una acción ilícita que se hacía sin tu conocimiento. O sea, todos esos parámetros van a ser importantes para eximir responsabilidad o por lo menos adecuar una sanción mucho más atenuada a la participación real que ha cometido el imputado de los hechos. O sea, el código no solamente tiene oscuridades y vestigios que tienen que ser generados con cierta corrección, sino que también tiene elementos resaltables y provechosos, como en todo. Pero va a requerir de nosotros que seamos abogados mucho más técnicos, el que no se forme en dogmática penal, el que no aprenda teoría del delito, el que no se detúe, el que no se actualice, a partir de agosto del año 2026 no va a poder ejercer el derecho penal. No lo va a poder ejercer. Esa es la verdad. Smerlin Varela. Vamos a tomar tres más para no abusar del tiempo de 258 personas que están conectadas. Vamos a tomar cuatro más. Perfecto. Smerlin, Entonces, Smelly, Julio, Acacio Acacio y y la Jorge. persona que tiene la mano levantada, que no sé quién es, porque no tiene su nombre. Entonces, Smelly. De acuerdo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Perfectamente. Felicidades, licenciado. Siempre es digno de aplaudir cuando un profesional le gusta compartir sus conocimientos con los demás. De verdad que tengo que felicitarle. A usted por su Mire, presencia. licenciado. Cuénteme. Gracias. Mi pregunta va, no sé si usted tuvo la oportunidad de tocar ese tema al inicio, pero no me quería quedar con la duda. Y es sobre el auge de la inteligencia artificial. Si bien es cierto de que todavía somos un país que estamos en pleno desarrollo del conocimiento de las IA, a mí me gustaría saber si a nivel penal el código, cuáles son los criterios que el código especifica para tratar cierta responsabilidad penal cuando un delito es cometido mediante inteligencia artificial o algún tipo de mecanismo como bots, qué sé yo, automatización de procesos. ¿Qué prevé cuál fue la visión del legislador? Si hay algún tipo de previsión en ese sentido en el nuevo código, me gustaría escucharlo. Mire, nosotros nos hemos quedado cortos en predictibilidad objetiva. La inteligencia artificial no solamente es una realidad, la inteligencia artificial es la habitualidad del 99% de las actividades que realiza el individuo en el día de hoy. Lo cierto es que el Código Penal no solamente no se preocupa por verificar la posible insistencia de delitos especiales,
que se pudieran generar utilizando como instrumento la inteligencia artificial, sino que con la entrada en vigencia de este Código Penal, con la 7425, se va a tener que generar una modificación estructural de las leyes especiales. Y dentro de estas leyes especiales va a tener que existir una modificación de la ley 5307, que es la que contempla los crímenes y delitos de alta tecnología, acceso ilícito, el uso de malware o farmers, el uso de estructuras de captación de datos masivas, de motores de búsquedas. Nosotros vamos a tener que readecuar esa ley 5307 a esas nuevas conductas que desbordan la actividad y la posibilidad del Estado, no solamente de poder detectarlas y resguardarlas, sino también investigarlas. La forense que se tiene que hacer en estos delitos especiales que se generan, como ya dije en la parte inicial de mi intervención, en la web, en la DIR web, o que se utilizan estructuras de mapificación en el cual las conductas del delito se materializan en diferentes puntos del globo terráqueo y con un nivel de interconexión que supera la posibilidad de respuestas del Estado, va a requerir una mayor incidencia por parte del Estado, desarrollo de plataformas que puedan detectar la incidencia del delito y que puedan manejar datas estadísticas, y que estos permitan, a nivel de política criminal, identificar cuáles son los focos de riesgo en ese mapa de riesgo que se supone que el Ministerio de Interior y Policía genera, con apoyo interinstitucional de la Procuraduría General de la República, dentro de ella, de la unidad de, eh, del PEPCA, y, y de cualquier otra unidad que tenga algún tipo de incidencia, la policía científica, dentro de este tipo de delitos. Pero en el Código Penal, los 4 libros, que tienen casi 400 artículos, no se contempla nada de tipos penales que tengan que ver con el uso de tecnologías, mucho menos las IA. El Poder Judicial está desarrollando muchas. De hecho, yo participé hoy en una mesa multisectorial en el cual se está analizando sobre la ética en la predictibilidad del derecho, es en verificar qué tan factible, qué tan ético, qué tan pródigo es el uso de la inteligencia artificial como un mecanismo accesorio a la actividad jurisdiccional, al conocimiento. Yo vi un caption que alguien subió que me identificó mucho, y aunque parezca discriminatorio: ChatGPT sin conocimiento no existe. La realidad es que si usted le escribe a ChatGPT ¿qué es un armario de madera? ChatGPT te va a decir, bueno, mira, un armario de madera es una caja cuadrada con gavetas donde se colocan cosas. Sin embargo, si usted describe el componente de un gavetero, las dimensiones y funciones, el material, los químicos que se utilizan para su decoloración, para su creación, la respuesta de esa inteligencia artificial va a ser adecuada a su nivel de conocimiento. Por lo tanto, la IA tiene que ser regulada, evidentemente que sí, porque va a afectar, va a incidir de manera directa en los derechos fundamentales de los individuos, pero por sobre todo tenemos que saber que hoy no solamente tenemos una identidad física, sino que tenemos una identidad digital. Esta misma persona que estoy frente a ustedes, como persona física, humana en el mundo exterior, también estoy en el mundo digital, exactamente igual, y comprometo igual mis obligaciones, mis derechos y mi patrimonio en esa representación virtual de mi persona que se encuentra en diferentes motores de búsqueda, redes sociales, apps bancarias o de conexión o interconexión, y por lo tanto también se tienen que limitar ese ejercicio para garantizar la protección de esos derechos en esos motores. Entonces, tímido, pero es porque necesita una modificación estructural y específica esos delitos que se encuentran en la ley 5307. Pero interesante. Julio, gracias por tu pregunta. Interesante. Julio, ¿puede abrir? Sí, buenas noches, maestro, y los demás miembros que componen esta sala virtual. Primeramente, maestro, felicitarlo por esa excelente exponencia con la cual usted lo hace. Fíjese, maestro, yo creo y sé que muchas personas podrían compartir esta idea de que ninguna ley, ninguna norma jurídica es perfecta, Así. y nosotros estamos conscientes de que este nuevo Código Penal tiene muchas falencias, tiene mucha inconstitucionalidad. Ahora bien,
Yo soy de lo que pienso que el legislador esta vez actuó en virtud de lo que estaba exigiendo Una reforma la colectiva y social. población, Claro, es así. exactamente lo que estaba exigiendo el colectivo, la Eso sociedad. sí. Porque Una fíjense, respuesta, por sí. ejemplo, con relación a las penas, nosotros sabemos que, y como, bueno, como usted mismo lo decía ahorita, que aún en los estados donde existe la pena de muerte, bueno, eso no ha reducido la criminalidad y las atrocidades, la cual nosotros vemos que se cometen en esos estados. Ahora bien, pero yo creo que el volumen de penas, yo soy de lo que creo que sí podría repercutir, podría hacer un buen trabajo. Por ejemplo, concerniente a la estafa, maestro, aquí nosotros sabemos que el viejo código que ya tiene aproximadamente 200 años, la, la estafa son 2 años, Sí. ¿entiende? Y Son si dos puedes años concluirlo como abuso de confianza, podría ser hasta 5. exactamente, y nosotros vemos cómo se disparó la estafa, que bueno, que ahora mismo vemos los tribunales llenos de Eso es cierto. personas que han incurrido en ese delito. ¿Por qué? Producto a la debilidad A la que falencia del tiene, sistema, claro. a la falencia del sistema, ¿me entiendes? Del viejo código penal. Pero también, si nosotros podemos ver, en este nuevo código penal, nosotros también podemos ver que hay castigo para aquellas personas que agarran un famoso ácido del diablo y se lo tiran a otro, que eso no estaba tipificado en el código penal. Sí, O la sea aplicación que de sustancias químicas con la intención de muerte externa, que no es eh, envenenamiento, porque el envenenamiento, eh, exactamente. Entonces, maestro, yo soy de lo que piensa que en lo adelante, claro está, se va a ir haciendo modificaciones y se van a ir arreglando las cosas. Mientras tanto, nosotros podemos estar seguros de que por más inconstitucionalidad, por más falencias que tenga el nuevo Código Penal, es mucho más actualizado y mucho mejor que claro, el viejo que nosotros tenemos. Yo creo que eso no está en discusión. Muchas no, gracias, para maestro. nada. Es así, totalmente de acuerdo con Julio. De hecho, muchos penalistas habíamos deseado que ingresara una estructura normativa similar, como todo, luces y sombras. Y así como el Código Procesal Penal en su momento, todavía del año 2002, con una entrada dilatada del año 2004, estamos en el año 2025 y seguimos encontrando algunos vestigios. Ese cambio paradigmático tendrá que pasar también con el Código Penal. Y yo creo de verdad, honestamente, que si el Estado quiere garantizar una aplicación efectiva de una norma tan importante, tan neurálgica y tan sustancial, van a tener que ampliar la vacatio legis, es decir, van a tener que ampliar la entrada en vigencia dilatada de la ley por lo menos un año más. Eso sería lo correcto. Bueno, terminamos con Jorge. ¿Me escucha? Perfectamente, querido. Buenas noches, Amaury, extensivo a los que estén conectados a esta hora. Un placer. De la Romana, Jorge Montero. Un placer, don Jorge. Amaury, ¿qué usted más o menos, qué opinión usted tiene con relación a que este código va a liberar de responsabilidad penal a instituciones como las iglesias y organismos del Estado, excluyendo a estas entidades de cualquier consecuencia criminal por los delitos que cometan? Yo entiendo que desde que llegue al Tribunal Constitucional será declarado Claro. inconstitucional porque da pena por lo que ignora, también incluye las tres causales. Me gustaría su opinión en ese sentido. Miren, esa exclusión que hace el Código Penal y que genera tipicidad cuando ciertas conductas sean cometidas por sujetos que expresamente están cualificados por el código, a mí me parece que eh, no solamente va a generar su inconstitucionalidad, porque esa excepción desborda la razonabilidad, sino que este tipo de políticas sí inducen a la impunidad. Inducen a la impunidad porque estaría admitiendo la posibilidad de que individuos
violenten la norma penal y cometan y entren en situaciones de reproche de conductas que evidentemente son ilícitas sin que exista una causa de justificación eximente de responsabilidad, que es lo único que la doctrina reconoce a la posibilidad de que una persona ante una conducta típica no reciba un reproche o no reciba culpabilidad. Entonces, si ya el propio legislador estableció dos causas eh, generales, si se quiere, de justificación y de eximentes, la justificación con la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el cumplimiento del deber, si lo quieren ver desde esa perspectiva, y la inimputabilidad, por el otro lado, en el caso de la culpabilidad, y el estado de necesidad eximente, crear distingos sobre parámetros de exclusión de responsabilidad, lo único que genera impunidad. E impunidad incluso en sectores de estructuras de poder que tienen una posibilidad de recursos, de relaciones, de instrumentos y de medios mayores para maxificar el delito y por lo tanto generar mayores afectaciones de derechos y generar mayores violaciones a parámetros de seguridad estructural del Estado. Me parece que eso eminentemente se va a declarar no conforme con la Constitución, es una exclusión de responsabilidad que no tiene ningún elemento de legitimidad y que no responde a un Estado de Derecho que quiere disminuir las conductas ilícitas que afecten la seguridad del Estado. Todo lo contrario. Entonces, eso eminentemente así será. El tema del aborto me parece a mí que sigue siendo eh, un tema cultural mezclado con un tema idiosincrático. Eso tiene que ver muchos parámetros morales, perdón, ingresos en la existencia o la despenalización o no del aborto. Y me parece a mí que tiene que seguirse manejando en una ley especial para garantizar que ese proceso de reformas que tiene el Estado en la actualidad y adecuación de esas normas a los parámetros actuales dentro de un ordenamiento jurídico razonable, vigente y actual, se sigan manteniendo. Estamos en un Estado que es eminentemente tradicional, laico, un Estado muy, pero muy reservado, y eso incluso impacta en parámetros incluso como el que una de las compañeras me hace la pregunta con relación a una sentencia que ha obtenido importancia para algunos medios, pero que no tiene relevancia desde mi perspectiva para la discusión de este espacio. Así que nada, señores, miren, yo creo que con estas preguntas podemos finalizar. Creo que hemos abordado 2 horas de esta presentación y hemos respondido todas las preguntas. Le damos la palabra a la doctora Lucía Florentino de nuevo, agradeciéndole su presencia, reiterándole que si esta introducción mínima que yo he tenido aquí ha podido tener algún tipo de sentido para ustedes, piensen en lo que estos 6 días van a significar para su crecimiento profesional, para la construcción del conocimiento, pero por sobre todo para poder generar posturas críticas ante un instrumento que ya es una realidad y que va a impactar el desarrollo de nuestra profesión en el ejercicio del derecho penal. Así que nada, muy buenas noches, gracias por la oportunidad y le damos la palabra a la doctora Lucía, que le agradezco siempre confiar en mi presencia. Así que nada, buenas noches a todos ustedes.